Bienvenidos, bienvenidas estudiantes a semana 3. Esta semana se llama Una iglesia que puede, porque esta semana vamos a enfocar en las condiciones y requisitos para que una iglesia haga la teología práctica. Pero primero tenemos que preguntarnos, ¿por qué es necesario? Porque aún es importante involucrar una iglesia en el hecho de la teología práctica. Bueno, trata de algunas asunciones básicas, esenciales de la teología práctica. Primero, la teología práctica involucra praxis, práctica reflexionada, no solamente teoría. La teología sistemática se puede hacer un profesor en su cuarto o un pastor pensando, pero la praxis necesita hacer en acción, no puede quedarse en la esfera de teoría. Pero segundo, no es una praxis que puede hacer solo. La fe cristiana no es una religión privada. La decisión a aceptar al Señor como Señor y Salvador, sí, es una decisión individual y personal. Pero poner en práctica significa ser parte del cuerpo de Cristo. Y como siempre dijo uno de mis mentores, en el cuerpo de Cristo el pie no funciona solo. No se puede. Entonces, necesitamos involucrar la iglesia como el cuerpo de Cristo, haciendo la praxis, la práctica reflexionada, en el proceso de hacer la teología la teología práctica. Y hay dos componentes claves de la teología práctica. Un componente es discernir lo que Dios está haciendo en el mundo. La misión que Dios está llevando a cabo en el mundo. Tenemos que discernir qué está haciendo Dios. Y segundo, cómo nosotros podemos participar en lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y estos no son dos componentes separados. La teología práctica involucra reflexionar, discernir qué está haciendo Dios, hacer una visión, cultivar una visión de qué significa participar en lo que está haciendo Dios, después hacerlo, experimentarlo y después regresar a reflexionar otra vez. Esto es el ciclo de acción y reflexión. Y no se puede hacer la teología práctica sin la participación activa en el ciclo de acción y reflexión. Entonces tenemos que desarrollar iglesias que pueden discernir el misión de hacer una visión, cultivar una visión de cómo participar en el misión de participar activamente en el misión de y después regresar otra vez a reflexionar. ¿Cuáles son los requisitos para una iglesia que puede hacer esto? ¿Qué necesitamos hacer? Primero, necesitamos enseñar la doctrina, porque una iglesia que no tiene una doctrina que apoye la teología práctica no puede hacerla. Segundo, tenemos que enseñar a una iglesia a cultivar la visión para su contexto concreto, para aterrizar las ideas, los conceptos en su contexto. Tercero, para hacer eso, necesitamos espacios y estructuras para el discipulado integral. Incluye la capacitación,
dónde y cómo hacemos la capacitación de discípulos, el llamamiento mutuo a la responsabilidad y la práctica individual y comunal de un discipulado integral. Todo esto incluye la identificación, el desarrollo de dones y cómo tejer estos dones, cómo conectar los dones de los miembros de la iglesia para que pueda coordinar bien, para que pueda hacer algo juntos que no se puede hacer separado. Todo esto necesita la oración y paciencia activa. Cuando yo pienso en paciencia activa, yo pienso en una mujer que da luz. Se necesita mucha paciencia porque toma muchas horas. No para todas, pero para la mayoría. Toma muchas horas de dolor. Entonces se necesita paciencia, pero tiene que colaborar con el proceso o no se puede dar luz. Entonces necesita una paciencia activa. Y esto es lo que se necesita cuando está tratando de desarrollar una iglesia que puede hacer la teología práctica. Y al último, necesita estrategias creativas y sabias. Vamos a explorar un poco más cada uno de estos requisitos. Primero, tenemos que enseñar una doctrina amplia y correcta. Cuando hablamos de qué tipo de doctrina necesitamos enseñar, empezamos con el artículo por Guzmán de Mesa, en que hablan de la gran importancia de vivir el mandamiento del Señor de poner vino nuevo en odres nuevos. La imagen que ustedes tienen aquí es la imagen de un avestruz, que es un tipo de pájaro, y no sé cómo este pájaro sobrevive, pero cuando enfrenta un reto, cuando enfrenta una amenaza, lo que hace este pájaro es que mete su cabeza en la tierra, y piensa que el enemigo no puede ver el animal, este pajarito, cuando tiene su cabeza en la tierra. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ayudar este pájaro a sobrevivir? No sé. Pero lo que Guzmán de Mesa dice es que la iglesia muchas veces actúa como avestruz. En vez de enfrentar los retos actuales de su contexto. Entonces, él habla de la modernidad y de la posmodernidad. Ambos fenómenos representan retos para una iglesia tradicional. Pero la fe cristiana, como yo dije en el primer video, siempre ha tenido de cruzar fronteras, encarnarse de nuevo con nuevos idiomas y nuevas culturas. Y siempre tiene que caminar discerniendo cuáles son, como se dice en Mateo capítulo 13, cómo van a combinar tesoros viejos y tesoros nuevos. Cómo van a llevar el vino puro del Evangelio a nuevos odres sin derramar ni una gota. Esta tarea siempre es la tarea de la iglesia. Pero lo que Guzmán de Mesa dice es que hoy en día muchas iglesias están actuando como avestruces en vez de practicar esta tarea de discernir qué llevamos con nosotros, que necesitamos cambiar enfrentando cada nueva generación. Y como el Señor nos prometió en Juan capítulo 14, siempre vamos a hacer cosas aún más grandes de lo que Él hizo cuando caminaba en la tierra, porque necesitamos
hacer cosas más grandes, para responder a los nuevos retos. Primera doctrina que necesitamos enseñar a la iglesia es este cambio de perspectiva de avestruz a un ejército del Señor listo para hacer la tarea de combinar tesoros viejos y nuevos y poner el vino puro del Evangelio en odres nuevos. Pero hay otras doctrinas también que son fundamentales para hacer una teología práctica. Y estos vienen de Padilla. Necesitamos reconocer la señoría de Jesús en cada esfera de la vida. Que Él no solamente es Señor del santuario, Él es el Señor de todo el universo. Y no hay esfera de la vida en que Él no tiene una voluntad que necesitamos obedecer. Por eso, cuando oramos la oración que Él nos enseñó, pedimos que el Señor haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y en cada aspecto de la vida terrenal necesitamos hacerlo. No solamente pide que Dios lo hace afuera de nosotros, pero también por medio de nosotros. Segundo principio, segunda doctrina, es la encarnación. Que no solamente importa a Dios nuestro alma, importa a Dios nuestro cuerpo. Y por eso tenemos esta imagen de Jesús sanando con toda compasión. Bueno, este principio, no voy a profundizar mucho ahorita estos principios, solo quiero cubrir la lista para que ustedes captan eso. No siempre yo hago cuadro de todo lo que está en los textos para ayudarles a trabajar con eso, ¿no? Más de todo. Hay mucha materia en los escritos de Padilla sobre eso. Solo quiero recordarles ahorita esos principios. Señoría de Jesús, encarnación. Tercer, la misión de la iglesia es la misión de Cristo, que incluye cuando nosotros queremos prolongar la misión de Cristo, prolongamos lo que Él hizo en su vida, lo que Él hizo en la cruz, lo que Él hizo en la resurrección y lo que Él hizo en la exaltación. Incluye, por ejemplo, copiar, imitar lo que Él hizo en la vida, incluye todo lo que dice en Lucas 4, 16 a 20, ¿no? Es que anunciar el evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Todo eso es parte de la misión de nuestro Señor. La cruz incluye la reconciliación y la resurrección incluye una vida llena de esperanza y la exaltación implica que nosotros necesitamos pensar en todo el mundo como nuestro campo de misión. Bueno, otra doctrina enseña que la iglesia es señal y instrumento, no solamente mensajero, pero señal y instrumento de una nueva humanidad, de toda raza, de todo género, ¿no? De mujeres, hombres, que somos de toda clase económica. Nosotros tenemos que vivir una vida llena de amor como señal y instrumento. Y todo eso requiere un discipulado integral de mayordomía. Bueno, vamos a hablar un poco sobre espacios y estructuras para un discipulado integral. Primero, tenemos que predicar, tenemos que enseñar, pero necesitamos pensar cómo va a recibir la enseñanza de una manera que entra profundamente al ser de los miembros de la iglesia. Padilla usa un ejemplo en todo este artículo, este capítulo, con todos los ejemplos de las iglesias que practican una misión integral. Él habla de cuando empezaron a predicar, empezaron no solamente a predicar, sino dar a cada grupo chiquito, cada célula, dio el sermón en forma escrita para discutir en las células.
También una vez al mes tuvo un foro mensual para discutir como iglesia el contenido de estas doctrinas. Muy importante, ¿verdad? Para masticar la palabra. Segundo, necesita espacio y estructura para capacitación. Daniel Rodríguez, que estudia iglesias, que logra con las nuevas generaciones, dice que siempre incluye procesos de mentoreo. Necesitan mentores, creyentes más maduros que sirven como mentores para creyentes más jóvenes en una estructura. Bueno, células integrales. John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, en el siglo XVI, que él organizó células y el título de estas células fue clases. Pero una práctica seminal cuando estaban estudiando la Biblia en cada célula es que cada persona tuvo que responder a la pregunta: ¿qué es el estatus de mi alma? Y tuvo que incluir en esta pregunta 3 dimensiones. ¿Qué es el estatus adentro de mi ser en mi relación directamente con el Señor? ¿Qué es el estatus de mi alma en mis relaciones íntimas? ¿Cómo estoy portándome con mi familia? Con la gente que conozco muy bien, con mis seres queridos. Tercer, ¿qué es el estatus de mi alma en mi participación en la misión, en la comunidad? Incluyendo la proclamación y la demostración del amor de Cristo. Y cada semana, cada persona, cada miembro de la célula tuvo que reportar en la presencia de todos los otros y enfrentar a sí mismo. ¿Cómo he crecido? ¿Cómo no he crecido? ¿Qué tengo que hacer para crecer más? Capacitación. Yo he escrito un libro sobre las comunidades de base. Y en las comunidades de base practicaron, ¿no?, este tipo de capacitación. Y parte del proceso involucró la concientización, en que miraron su realidad en todos sus aspectos y compararon su realidad con la palabra de Dios. Por ejemplo, si ellos se han aprendido, como pasa muchas veces a la gente pobre, que no podía hacer nada realmente. ¿Quién soy yo? Yo soy pobre, no puedo hacer nada, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que usted tiene la palabra, el Espíritu Santo viviendo adentro. Hay mucho que puede hacer. ¿Por qué piensa que no puede hacer nada? El mundo dice esto, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces, esta confrontación entre la realidad y la palabra de Dios fue central a las comunidades de base. Este es un tipo de capacitación. Y como parte de todo eso, tiene que identificar todos sus dones. Voy a compartir una historia breve, ¿no?, de una comunidad de base para explicar eso. Que hubo una mujer, una hermana, como muy involucrada en su comunidad de base, pero su esposo era borracho y siempre la pegaba, que él completamente contra las cosas de Dios. Pero él tuvo mucha capacidad como carpintero. Y la comunidad de base decidió construir una escuela, un edificio para una escuela. Estaba pidiendo maestros para el barrio, pero ellos decidieron de su parte construir una escuela. Y necesitó la ayuda de este hombre. Y mucho más años después, él dijo que pero tengo que parar, porque ellos acercaron a él diciendo que el Señor está llamándole, porque usted tiene don de hacer carpintería. Entonces, el Señor está llamándole a servirle con este don, esta capacidad, para ayudarnos a construir una escuela, para que todos nuestros niños puedan estudiar. Y muchos años después, él siempre dijo, hubo una batalla
entre la cerveza y la escuela ganó. Que él empezó a servir, ayudando con la escuela, y por fin aceptó al Señor, y por fin cambió su vida. Entonces, este proceso de identificación de cualquier capacidad que tenemos como un don, como algo que la mayordomía requiere que usamos, eso es parte de lo que pase en esos espacios de capacitación en una iglesia que tiene la capacidad de hacer la teología práctica. Bueno, también necesita espacios para generar ideas, para fe en acción y amor encarnado y poniendo en práctica todas esas ideas. Y necesitan espacios para colaborar. Que el primer ejemplo de una iglesia de Luis Pardo dice, que se puede ver en el libro una colaboración entre un centro comunitario y la gente pobre que estaba participando en eso y con una iglesia, y cómo participaron para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Y en muchos de los ejemplos, incluyendo el video de Comunidad Shalom, que puede ver colaboración entre iglesias, y puede ver también en todos los ejemplos colaboración con organizaciones e instituciones. Con colaboración puede llevar a cabo una obra con mucho más impacto, pero también es un testimonio al amor y poder del Señor. Bueno, por fin se necesita estrategias sabias. Esto de involucrar muchas iglesias en el mismo proyecto misional es una estrategia sabia. También hubo un momento en la colaboración entre la iglesia y entre el centro comunitario en que las madres de la iglesia no quisieron dejar que sus jóvenes llegan al barrio pobre para servir. Lo que hizo el pastor fue organizar un desayuno de madres, entre madres del centro comunitario y madres de la iglesia, un desayuno con oración, con comida, con compañerismo. Y esto fue una estrategia sabia y creativa que sirvió. También en otro ejemplo de otra iglesia, en uno de los ejemplos, que fue colaboración de iglesias, y dejaron que los jóvenes funcionan como los líderes, diseñando todo el proyecto. Esto fue una estrategia sabia. Muchas iglesias no confían en los jóvenes, pero confiaron en los jóvenes y el resultado fue magnífico. También hay otra historia en que en un momento que el gobierno corrompido iba a agarrar la tierra en que ellos estaban haciendo su ministerio. Si hubieran quedado cada una en su casa, cada familia en su casa, el gobierno iba a ir de casa a casa agarrando la tierra. Pero todos se unieron con todos sus documentos y en oración, y el gobierno no hizo nada. Fue una estrategia muy sabia. Otra estrategia de los mismos jóvenes que estaban liderando, que ellos organizaron cultos con hip hop en los parques y atrajeron muchos jóvenes. Bueno, último, hablando de Comunidad Shalom con el pastor Roy Soto, que cuando ellos empezaron a ayudar a otros pastores pobres rurales durante la pandemia, ellos tuvieron que desarrollar negocios en la iglesia para apoyar sus ministerios. Y ustedes pueden notar esto en algunos de los ejemplos, es que fue parte de su ministerio organizar estos negocios, no negocios individuos, negocios colectivos de la iglesia para sostener sus ministerios. Bueno, hemos visto algunos de los requisitos que necesitamos tener en la iglesia, necesitamos desarrollar en la iglesia para que una iglesia pueda participar en el hecho de una teología práctica. Yo espero con mucho gusto sus reflexiones.